esta lección es una lección de introducción a la materia filosofía y cine. Todo tipo de relación que establece la filosofía con el cine siempre va a ser compleja desde el punto de vista teórico. Si lo es desde el punto de vista teórico, también lo será también en la praxis, pudiéramos decir, porque si esto implica que la teoría se pone de manifiesto a través de una película, de una gran película filosófica o medianamente filosófica, entonces trae consigo determinada complejidad. Digamos que las primeras preguntas que surgen cuando nos enfrentamos a esta rúbrica, filosofía y cine, es si se trata de cine sobre filosofía o si se trata de filosofía del cine o, por último, puede ser más también, si se trata de cine como filosofía. Antes, sin embargo, de responder esta pregunta, deberíamos pasar a definir un poco qué es lo que significa tanto filosofía como cine aquí. Recuerden que filosofía aquí va a ser de alguna manera el instrumento, o sea, es el instrumento que tenemos para analizar el objeto de estudio que va a ser el cine. Pero lo cierto es que se puede establecer también un camino de retroalimentación que puede ir también del cine a la filosofía. Esa es nuestra idea, que siempre demos una especie de giro, ¿no? Le vamos a dar un giro cinematográfico a la filosofía. O sea, no solo vamos a entender el cine desde el punto de vista filosófico, sino que también vamos a entender la filosofía desde el punto de vista cinematográfico. Ahora, nos preguntamos en primer lugar en qué consiste la filosofía. La filosofía, en pocas palabras, es un saber, es un tipo de pensar que ve la luz en la cultura occidental, en Grecia específicamente, durante el primer milenio antes de Cristo. La palabra filosofía procede del griego philos, philos, que significa amigo, también pudiera ser amante, no es el amante sexual, pudiéramos decir, pero sí es el amante en sentido general, más bien que tiene que ver con la amistad. El amante pudiera decirse que hasta Platón. Y por otra parte está la palabra Sofía, que en griego significa sabiduría. La palabra esta sabiduría no es como tal la sabiduría teórica, o sea, es, digamos que una mezcla entre lo teórico y lo práctico. Tiene que ver tanto con el pensar de tipo conceptual, así como la experiencia que tenemos. O sea, quiere decir que es mucho más amplio que lo que uno cree. Muchas veces pensamos que la filosofía siempre va a ser algo completamente teórico. Quizás lo sea hoy, quizás esa es la idea que nos ha venido, pero realmente el surgimiento de la filosofía tiene que ver con algo bastante práctico. De hecho, los primeros filósofos, aquellos famosos tales Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Pitágoras, todos aquellos primeros filósofos que recibieron el nombre de presocráticos, también eran llamados fisiólogos. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de ellos era la naturaleza, la physis. Physis en griego quiere decir naturaleza. Entonces se ocupaban de qué, de cómo el universo llegó a ser lo que es, cuál era, digamos, la relación que se establece entre el caos y el cosmos, o sea, entre el desorden y el orden, ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, sin embargo, la filosofía fue volviéndose mucho más compleja, mucho más amplia y abarcó quizás otras experiencias más de tipo teórico y también en relación con la moral. En este sentido, recordarán, por ejemplo, cuestiones como la calocagastía, ¿no? Que era esa vinculación que se establece entre la belleza y la bondad, ¿no? Entre lo bello y lo útil, por otra parte. Pero bueno, es cierto que los griegos inventaron esta palabra, es cierto que la organizaron y la sistematizaron y la convirtieron en un conocimiento específico que incluso se llegó a enseñar en las primeras escuelas y que con el paso del tiempo llegó a abarcar todo tipo de conocimiento, todo tipo de ciencia, incluso ya en la medida en que se fue engrosando la filosofía, hubo la necesidad de empezar a dividirla en otras ramas del conocimiento, ¿no? Durante mucho tiempo la matemática, la astrología,
la música, todo eso se estudiaba dentro de la filosofía, pero en la medida en que todo eso fue creciendo, fue necesario irlo separando. Ahora, la pregunta ¿es cierto que los griegos inventaron la filosofía, la palabra como tal, el nombre de esta materia, y la convirtieron en una materia de enseñanza, ¿no? Una materia pedagógica? La pregunta es, sin embargo, si los griegos son los dueños de la filosofía, ¿no? O sea, la realidad es que la sabiduría no se corresponde solo con la cultura griega, sino que en el resto de todas las culturas de este planeta también se desarrolló la filosofía e incluso antes que los griegos. Entonces quiere decir que estamos hablando también de una prefilosofía. Evidentemente no recibiría este nombre en su época, pero sí hay que tener en cuenta que la sabiduría existe antes que los griegos inventasen la filosofía. Entonces, desde el punto de vista temporal estamos hablando de una prefilosofía. Hasta el hombre primitivo tuvo que manejar determinada prefilosofía, e incluso es muy interesante que Heidegger dice que la experiencia que uno tiene del ser, la experiencia que tiene uno de la verdad es una experiencia prefilosófica. Es muy interesante, ¿no? La experiencia de la verdad es una experiencia prefilosófica. Quiere decir que antes de ser filósofo, el ser humano ya de alguna manera es un prefilósofo. Prefilosóficamente tiene una experiencia de la verdad. También, sin embargo, fíjense que la filosofía forma parte de una corriente del pensamiento que se formó dentro de la cultura occidental. Habría que preguntarse también si existe una filosofía, un saber que se encuentra fuera de esto, ¿no? Que es lo que yo llamo una parafilosofía. La parafilosofía vendría a ser aquella filosofía que no sigue el marco convencional, no se desarrolló junto con el pensamiento filosófico griego y occidental hasta nuestros días. Por ejemplo, en la cultura oriental, pero también en la filosofía andina. O sea, hay una filosofía andina, recordarán quizás de la materia de estética cuando lo tratamos, es una filosofía que Joseph Esterman, aquel teólogo y filósofo, denomina Pachasofía. Entonces quiere decir que la filosofía siempre va a ser algo más que eso mismo que nombramos de esa manera, ¿no? Es muy interesante porque esto nos abre mucho la perspectiva de este curso. Pensemos que hay una filosofía, pero que antes de esta hay una prefilosofía, pero que por fuera de ella se desarrolla, entiéndanlo así desde el punto de vista visual, por fuera de todo esto se desarrolla entonces una parafilosofía. Entonces tenemos un universo bastante amplio que debemos saber escoger cómo es que lo vamos a analizar durante este curso. Ahora, lo interesante que tiene esto es que dentro de la cultura griega, el itinerario que sigue, el concepto que predominó respecto a la filosofía es lo que ellos denominaron episteme. Esta palabra la pudiéramos traducir como ciencia, episteme. En griego sería epistimi. La epistimi es la ciencia por excelencia dentro de la cultura griega. ¿Okay? De hecho, la palabra procede del verbo epístame. Miren qué interesante cómo la etimología nos va diciendo qué significa cada cosa propiamente. Y epístame, este verbo, significa conocer bien, significa estar seguro de algo o tener el conocimiento universal sobre alguna cosa. Y el conocimiento universal sobre alguna cosa es lo que los griegos denominaron verdad, en griego alitia. Eso lo conocemos los que han visto conmigo la materia de estética, lo abordamos en determinado momento, y también los que vieron conmigo la materia de historia del arte. En la introducción, sobre todo del curso de historia del arte, hablábamos sobre la alicia, ¿no? La verdad como alicia, que es una palabra que descubrieron los griegos. Ahora, Platón, por ejemplo, ¿qué nos dice acerca de la filosofía? Nos dice que la filosofía es la episteme por excelencia. O sea, es el conocimiento, es la ciencia por excelencia. Quiere decir que todo lo que cae fuera de la filosofía para Platón tiene un valor secundario, pudiéramos decir, en relación con la verdad. Llega a decirnos que es el conocimiento de la verdad por excelencia, e incluso en algún momento dice, miren qué interesante, dice
que los filósofos son défteros, miren qué interesante, todo filósofo es défteros apó tis alithías. O sea, todo filósofo, según Platón, es un segundo hacia la verdad o un segundo desde la verdad. Quiere decir que ocupan el segundo lugar. O sea, no están en posición de la verdad completamente, pero sí pueden estar. Y por eso para él, en su república, el filósofo era, digamos, que la ocupación por excelencia y que todos los gobernantes deberían ser filósofos y las jóvenes, sobre todo los jóvenes, recuerden que es una sociedad ya patriarcal, deberían ser educados dentro de la filosofía. Y miren qué interesante porque él lleva esto mucho más lejos y llega a decir, el filósofo es el segundo desde la verdad. El artista, dice él, es el tritos, o sea, el tercero. O sea, deja al arte en un tercer lugar. De hecho, lo dice mimitis, o sea, el que hace la mímesis, el artista, tritos apotis alithías estim. Muy interesante eso. Nos está queriendo decir que el único segundo desde la verdad es el filósofo. Después le siguen el resto de los conocimientos. La filosofía es episteme y el resto de los conocimientos son lo que él denomina doxa. Doxa, que quiere decir en griego opinión. O sea, son aquellos conocimientos que para él dependen solo de la opinión. Sin embargo, la episteme es aquel conocimiento que no es lo que yo opino, sino que es lo que es verdad en sentido universal. ¿Ya? Para que tengan una idea de cómo es que se va desarrollando este conocimiento. Después le sigue Aristóteles. Aristóteles es un poco más light, no trata tan mal al arte. Aristóteles llega a decir, por ejemplo, que el arte es más filosófico que la historia. O sea, no es más filosófico que la filosofía propiamente, pero sí llega a decir que el arte es más filosófico, así que por lo tanto, de alguna forma para Aristóteles, el artista pasa de un tritos a un défteros, de un tercer lugar a un segundo lugar desde la verdad. Entonces, quiere decir que Aristóteles nos hizo un gran favor porque de alguna forma salvó al arte de caer en el olvido, ¿no? Precisamente con todos sus textos donde sistematizó cuestiones en torno al arte. ¿Y qué nos dice Aristóteles sobre la filosofía? Nos dice que la filosofía es epistimi, de nuevo, fíjense, tis alithia. Casi lo mismo que nos decía Platón, es un conocimiento de la verdad, es la ciencia de la verdad. Epistimitis alithías. Y luego nos dice algo muy interesante y que es bastante relevante para lo que vamos a analizar en este curso. Nos dice que la filosofía epistimitis, epistimitis y, este i que significa que, es el pronombre relativo, epistimitis y theorí, toon, y este i que ven aquí significa en cuanto, on. O sea, la ciencia o una ciencia, fíjense que él de alguna forma suaviza un poco la idea de que es la ciencia, dice, una ciencia que considera, teoría, que considera el ente en cuanto ente. O sea, considera el ente solo por lo que es él mismo y no en relación con otras cosas. O sea, considera el ente en cuanto ser. O sea, la filosofía es la ciencia que estudia el ser del ente y por tanto lo que se llamó dentro del conocimiento como ontología. Para Aristóteles la filosofía es, ante todo, una ontología, es una ciencia que estudia el ser del ente, el ser de las cosas, la esencia de las cosas, el sentido que tienen las cosas, para que lo entiendan mucho más. Por ahí también se dice que fenomenología, la fenomenología es aquella rama de la filosofía que se encarga del estudio del ente en cuanto ente. Por ejemplo, la fenomenología estudiaría el arte en cuanto arte. O estudiaría, por ejemplo, y es lo que trataremos de hacer en este curso, el cine en cuanto cine. Por supuesto que es casi imposible hacer esto, ¿no? Sin irnos un poco a buscar cómo es que influye el cine de manera externa o se deja influir
de manera externa, pero nuestro intento aquí va a ser siempre mantenernos en lo que es el cine y en la medida en que deviene él mismo una experiencia filosófica por lo que es en sí, e incluso por lo que ya fue o lo que podría ser también, de alguna forma. Si la fenomenología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del arte en cuanto arte o del cine en cuanto cine, quiere decir que es también la rama de la filosofía, en este caso, fíjense, también puede ser de la carpintería en cuanto a carpintería, ¿ok? Aquí le estoy dando solamente los dos ejemplos más cercanos que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, si la fenomenología estudia el arte, lo va a hacer siempre en cuanto a arte. Quiere decir que lo que va a estudiar la fenomenología va a ser el ser del arte. Y en el caso del cine, estudiaría el ser del cine. Así que, por lo tanto, lo que dice Heidegger es algo muy interesante, una interpretación que él hace de los postulados de su maestro Edmund Husserl, es que toda filosofía es ontología sí. Esto hay evidentemente otros filósofos que pudieran discrepar con esto, pero yo estoy completamente de acuerdo con Heidegger. Cada vez que hacemos fenomenología estamos haciendo siempre ontología. Estamos estudiando el ser del ente, estamos entendiendo el sentido del ente, ya, la esencia del ente. Ahora, una vez que hemos visto algo de la cuestión de la filosofía, debemos ver algo también en torno a la cuestión del arte. La definición de Heidegger de la obra de arte, fíjense, no del arte, sino de la obra de arte, que es lo que uno puede definir, porque es la realidad del arte, ¿no? La realidad del arte es la obra de arte. O sea, si no hubiesen obras de arte, no pudiésemos hablar de arte como tal. Es que la obra de arte es expresión simbólica, alegórica, ¿de qué? De la verdad. Quiere decir que a través de la obra de arte se hace, es posible, digamos, que el ente se muestre en cuanto ente, o que el ente muestre su ser, el ente se muestre en cuanto tal. Suponiendo en este caso, evidentemente, que el cine se trata de un arte, pero sabemos muy bien que el cine no solo es un arte, sino que se trata de algo mucho más. Pudiéramos decir que el cine es siempre en sentido general cine, pero también lo es en sentido particular. El cine en sentido general se trataría de un concepto, o sea, lo cinematográfico, el registro del movimiento. Eso no implica que sea artístico como tal. Puede estar registrado el movimiento en algo que no sea arte como tal. Aquí entra, por ejemplo, la noción de pre-cine, o sea, hay cine antes del cine. Y no solo eso, aquí también pudiéramos hablar, siguiendo la lógica de un paracine. Pudiéramos hablar perfectamente de un paracine, o sea, algo más allá del cine, o sea, algo que sea cine, pero no de la forma convencional. O sea, la forma convencional para nosotros del cine es como ir a la sala de cine y sentarnos allí, aunque evidentemente ya hay otra forma de hacer cine, el streaming, en fin, hay distintas maneras, videoarte, incluso hay cine sin cámara, todas esas cosas que vieron ustedes o verán en la materia de cine experimental, por ejemplo. Ahora, lo cierto es que el cine está con nosotros antes de que se inventara la cámara cinematográfica y la proyección cinematográfica. ¿Cómo está? En otra naturaleza. O sea, está cada vez que en una obra de arte encontremos el intento de registrar movimiento o incluso de registrar movimiento por otros canales no convencionales, que son los que surgirían después con el registro cinematográfico en cuanto tal a finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el cine se trata en primer lugar de algo general, entonces podemos hablar de que hay algo cinematográfico en este mundo conformado por el ser humano, evidentemente, y que el ser humano en última instancia también es o puede ser cinematográfico, de alguna forma. Yo le he llamado a esto principio de la cinematograficidad. O sea, existen, incluso aterrizando esto en el mundo del arte, existen obras de arte antes del cine que registran el movimiento, lo que lo hacen por canales no convencionales. Lo vemos en obras pictóricas donde parece que la figura, obras pictóricas, escultóricas, donde parece que la figura, ya sea humana, ya sea animal en sentido general, o incluso vegetal, o de cualquier tipo de naturaleza, donde esas figuras parece que están en movimiento. O sea, sugieren el movimiento quizás de una forma
no tan explícita como lo haría el cine actualmente, pero sí de alguna manera. Entonces quiere decir que toda vez que el movimiento aparece en una obra de arte registrado de cualquier manera o intentando ser registrado, a eso yo le denomino principio de la cinematograficidad. O sea, en la obra de arte habría tanta frontalidad, o sea, tanta falta de movimiento como también pudiese haber tanta cinematograficidad, tanta presencia de movimiento. ¿Ya? El principio de la cinematograficidad significa también, por otra parte, que el ser humano que percibe a través de este principio o que concibe la obra de arte a través de este principio posee lo que yo denomino una conciencia cinematográfica. O sea, es consciente de la naturaleza cinematográfica de las cosas. Y en este caso, por supuesto, de la obra de arte, que es lo que más nos interesa a nosotros. Y por último, del cine en cuanto tal, de una película en cuanto tal. Ahora, el hecho de que existe una conciencia significa que hay un motor inicial. O sea, hay un motor que es el que mueve esta conciencia, ya sea en lo que respecta a la percepción desde el punto de vista cinematográfico, a lo que respecta también a la concepción de la obra de arte desde el punto de vista cinematográfico. A eso yo le llamo voluntad cinematográfica. Todos estos son términos que nos van a servir mucho en este curso. ¿Por qué? Porque nos permitirán pisar sobre terreno sólido a la hora de entender el arte desde el punto de vista cinematográfico y poder entonces comprender cómo es que funciona la filosofía. O sea, cómo hacer filosofía sobre el cine, pero también cómo el cine hace filosofía, ¿no? Cómo el cine aborda la filosofía. Entonces quiere decir que tenemos que dar este giro cinematográfico a esa relación entre filosofía. También es un giro filosófico. Si pusiéramos al revés el título, cine y filosofía, sería darle un giro filosófico. O sea, en resumidas cuentas, este giro va a ser siempre un círculo, lo que vamos a hacer. Ahora, entendamos un poco a qué nos referimos con esta idea de cine sobre filosofía. Fíjense, aquí también tenemos una aparente dicotomía. Yo diría que se trata de dos caminos distintos, ¿no? El cine sobre filosofía puede ser, en primer lugar, puede tratarse del cine sobre filósofos. Hay muchas películas que retratan la vida, por ejemplo, de Sócrates. También hemos visto la película esta de Amenábar sobre la vida de Hipatia, la filósofa, y así en sentido general. El cine sobre filosofía puede tratarse de un cine sobre filósofos, biografía de filósofos. Este no nos va a interesar tanto en este curso. ¿Por qué? Porque es bastante descriptivo. No aporta protagonismo, digamos. El cine no tiene protagonismo aquí, sino que lo que tiene protagonismo es la historia que cuenta. Por lo tanto, en este tipo de cine no se está como tal haciendo filosofía, sino que se está de alguna forma registrando, se está reproduciendo la historia de un filósofo. Eso evidentemente lo que tiene es un elemento biográfico más bien. Ahora, sí nos va a interesar el cine en torno, fíjense, ya no sobre, en torno a ideas filosóficas. Este sí es un cine que es muy interesante. No solo cine en torno a ideas filosóficas, sino el cine que se convierte en filosofía. Mucho más interesante todavía. Ahora, ¿cómo pueden ser estas ideas filosóficas? Pueden ser reinterpretadas o simplemente pueden tratarse de propuestas nuevas dentro de la filosofía. O sea, no quiere decir que el cine aborde la filosofía de forma reproductiva, sino que también aborda la filosofía de forma creativa, o sea, hace filosofía. Hemos dicho muchas veces, todo el mundo lo dice, que Tarkovsky, que Bresson, que Bergman, que Kurosawa son filósofos del cine. Le quiere decir que no solo ellos reproducen determinado pensar de tipo filosófico, sino que crean un pensar filosófico. Según Alain Badiou, en su conferencia sobre la relación entre la filosofía y el cine, él dice, me parece que podemos decir que el cine es una experiencia filosófica. Ahora, la pregunta es cómo es que deviene en experiencia filosófica el cine. Y nos dice él, más bien nos formula dos preguntas. ¿Cómo la filosofía mira el cine? En este caso, hemos dicho que la filosofía es ontología, así que lo que
iríamos a hacer en el capítulo 2 de este curso, que sería la primera parte que sigue a esta introducción, sería esto precisamente, una ontología del cine. Evidentemente, una ontología del cine siempre se va a hacer desde el punto de vista filosófico y para ello nos vamos a apoyar en todas estas herramientas que les he dicho hasta ahora y en otras muchas que nos encontraremos en el camino. Lo haremos, sin embargo, a través de distintos autores. Analizaremos, por ejemplo, a Arnold Hauser, a Rudolf Arnheim, a Henri Bergson, a Bazin, a Christian Metz, a Gilles Deleuze, a Morin, ¿no? Por ejemplo, pueden ser de los autores que vamos a analizar en este capítulo 2, que tienen un acercamiento, fíjense, de tantos acercamientos que ellos le hacen al cine, hay una parte de sus acercamientos que se filtra desde el punto de vista ontológico. Quizás el que mejor demuestra ya un acercamiento total, ya casi desde el punto de vista ontológico, sea precisamente Gilles Deleuze. Pero van a ver qué interesante como hay muchísimos autores que se le anticipan a Deleuze y que Deleuze evidentemente toma como base para poder desarrollar este tipo de mirada sobre el cine. O sea, ¿cómo la filosofía mira el cine? Esa es una pregunta que debemos hacernos para poder entender por qué el cine es una experiencia filosófica. O sea, se trata de hacer evidentemente una ontología del cine, se trata de preguntarnos qué es el cine en cuanto tal, qué significa para el ser humano y en el ser humano, recuerden, conciencia, voluntad cinematográfica, principio de la cinematografía. Esa sería la primera parte de este curso. La otra pregunta que se hace Badiou es cómo el cine transforma o produce filosofía. Bueno, él se pregunta realmente cómo el cine transforma la filosofía. Yo le añadí este producir, porque no solo es que la transforma, sino que en la medida en que tú transformas algo, estás produciendo. Entonces hay que dejar claro que no solo estás trabajando sobre algo, sino que estás creando algo nuevo, que puede ser tomado de algo, pero simplemente también puede ser creado de la nada, entre comillas. Bueno, en este caso, cómo el cine transforma o produce filosofía, es quizás, diría yo, cuando se pudiera decir que el realizador es un filósofo, como Tarkovsky, o que la película constituye una experiencia filosófica. Esta sería la segunda parte de este curso, que sería el capítulo 3, que es el más amplio de todos los capítulos de este curso. Fíjense, aquí en el capítulo 2 trataremos lo que yo denomino ontocinematografía, relación entre la filosofía como ontología y el cine. Esto va a ser el capítulo 2, veremos a Arnold Hauser, a Rudolf Arnheim, Henri Bergson, André Bazin, Edgar Morin, Gilles Deleuze, Christian Metz. Y después en el capítulo 3, a partir del capítulo 3, fíjense, no es el capítulo 3, sino a partir del capítulo 3, estaríamos analizando todas estas temáticas en torno a cómo el cine transforma o produce filosofía, relación con la verdad, con la muerte, con la religión, con los rituales y el sacrificio, con la violencia, con la metafísica oriental, con la ética y con conceptos más contemporáneos como utopía, distopía, además de, por supuesto, cerrar quizás con una visión sobre la filosofía ancestral latinoamericana, entre comillas, ¿no? Ese sería más o menos el itinerario que sigue el curso, los dos caminos que tiene este curso, el camino de la ontología y después la aplicación de este camino en el cine en cuanto tal. Dice Alain Badiou, también en ese texto sobre filosofía y cine, dice que el cine es un arte ontológico. Bueno, no quiere decir que sea siempre ontológico, aunque si uno lo analiza de alguna manera, uno se da cuenta que el cine en sí mismo trae atributos muy interesantes. Al menos el cine analógico, ¿no? Que es el primer cine, ese que tiene ese encanto, pudiera decirse, ese encanto del tiempo. Requiere revelar. Primero tenemos negativo, después la imagen se convierte en positiva. Fíjense que todos esos son elementos de tipo ontológico. Ahora, piensen también en otro tipo de ontología que puede hacer el cine. Piensen, por ejemplo, en una película como Sacrificio de Tarkovsky. O sea, esa película, ¿qué tiene como objetivo? Mostrar qué cosa. O sea, la película te muestra el sacrificio de un hombre, pero es ese sacrificio en particular el que quiere mostrar.
o todo, la esencia de todo sacrificio. Ahí me parece que es donde apunta Tarkovsky. O pensemos también en Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, una película que nos muestra la relación con la muerte. Está mostrando esa relación en específico con la muerte que tiene este caballero cruzado, ese juego de ajedrez, o está mostrando toda relación posible con la muerte. Está mostrando a la muerte en cuanto muerte. ¿Ok? Entonces, fíjense, hemos tenido aquí, desde el punto de vista más técnico, aparece reflexión ontológica dentro del cine. Aparece también en la medida en que el cine cinematografiza la esencia de las cosas. Muy interesante. En tiempo y espacio vuelve, convierte la esencia, la hace experimentable por sus espectadores. Y por último, el cine que aborda ideas filosóficas y que las aborda en cuanto tal, como la hace perfectamente la filosofía como ontología. Bueno, esa sería más o menos la introducción de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo y que también haya despertado el interés que tengan por este curso de filosofía y cine.